Es importante que estemos hablando de migración porque es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, no podríamos entender la civilización que hoy existe sin los viajes, sin la migración. Contar Historias en Movimiento es un programa de La Silla Vacía en alianza con el Banco Mundial y el apoyo del Gobierno de Canadá, que promueve la promoción de historias sonoras sobre la migración e integración de personas venezolanas en Bogotá. Yo, Tatiana Duque y Fernando Cruz, productores del podcast Huevos Revueltos con Política, hicimos un taller para 20 creadores de contenido sobre las claves para crear su propio podcast, contando la migración desde la inclusión y los derechos. Natasha Rojas, experta en migración y derechos humanos, explicó cómo evitar los estereotipos y la xenofobia para narrar de manera inclusiva. Entre los participantes escogimos las mejores 4 propuestas de podcast para recibir una beca que incluía mentorías y la financiación de su proyecto. Mi proyecto se llama Llegando a Home, el diamante venezolano en Bogotá. Esta es una serie de historias sonoras que cuentan cómo las personas venezolanas que han migrado y han llegado a Bogotá han encontrado en el béisbol una manera de hacer comunidad y de encontrar un pedacito de Venezuela. El primer capítulo, el piloto de esta serie, es la historia de Pastor Colmenares. Él es un árbitro de béisbol que migró hace 8 años a Bogotá. Durante este proceso he tenido el apoyo y la mentoría tanto de Tatiana Duque como de Fernando de La Silla Vacía. Ellos me han acompañado muy bien como en la guianza de la historia, del guión, de la estructura, y por la parte técnica como consejos en la grabación para hacer paisajes sonoros de parte de Fernando y como recomendaciones de qué micrófonos utilizar. Eso me ha ayudado mucho como también para seguir yo aprendiendo en la producción sonora. Reciclar Sin Fronteras es un podcast que cuenta la historia de Pedro, pero quisimos darle una dinámica diferente. También llevando a quien lo va a escuchar en un recorrido de reciclaje, enseñándole a la persona qué es recolectar, qué es recuperar, qué es transportar, qué es el día a día de los recicladores. Lo más valioso fue esta charla que dio Natasha sobre conceptos que de pronto nosotros no manejamos porque no estamos inmersos en ese mundo de migración, pero de pronto al no saber qué era integración, otras formas de xenofobia y como todos estos procesos también abrieron mucho pues como mis ojos a ver responsablemente esto que es la creación de contenido y pues más cuando este contenido va a ser consumido de alguna u otra manera masivamente. Mi podcast se llama Déjenme Hablar y es sobre los objetos que pueden decir, claro, curiosamente sin hablar, más cosas de lo que podría contar un humano. La idea era que este podcast no fuera igual que los otros, con una persona y me responde y yo reacciono, sino que en realidad fuera una mezcla entre ficción y realidad. Mi podcast se llama Segunda Primera Vez, un espacio donde vamos a contar historias de resiliencia, inspiración y superación de la diáspora venezolana en Colombia. Este proceso ha sido sumamente transformador y a nivel emocional me ha permitido conectar mucho más con las historias y entender también la responsabilidad de contarlas. Pueden escuchar los podcasts en las plataformas de audio y en la página de La Silla Vacía. Este proyecto está inspirado en el podcast Volver a Empezar del Banco Mundial, también disponible en todas las plataformas de audio.